¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Estudiando Contaduría. Vamos a comenzar. Donde nos quedamos es que anotó. Lee la siguiente situación. Margarito es enfermo, Margarito es enfermero en una clínica de salud. Esta semana dará una plática a las familias de la comunidad acerca de las enfermedades diarreicas. Debe basarse en el siguiente folleto. Lee el siguiente texto. Enfermedades diarreicas. La diarrea es causada por microbios que vienen en el agua sin hervir o en los alimentos mal lavados. La diarrea en menores de 5 años puede ser grave si no se atiende a tiempo. Hay tres cosas importantes que usted debe hacer si su niña o niño presenta diarrea. Darle a beber más líquidos, prepararle y ofrecerle suero oral, continuar su alimentación habitual. Si notas además que el niño está triste y llora sin lágrimas, tiene mucha sed y se ve la lengua seca, entonces está deshidratado. Debe darle suero oral. Si la diarrea continúa por más de 3 días y nota alguno de los siguientes síntomas, tiene los ojos hundidos, presenta mucho vómito, orina poco, obra más de una vez que en una hora, presenta sangre en el excremento, tiene calentura y el estómago inflado. Su niño está grave, acuda de inmediato al centro de salud más cercano. La diarrea avisa que usted puede observar los síntomas para evitar que el niño se agrave. Usted puede prevenirle hirviendo el agua y manteniendo limpias las cosas de su niño, la cocina y el baño. Contesta las siguientes preguntas. ¿Quién escribirá las notas para dar la plática? ¿Para quién escribe esas notas? ¿Dónde podrá escribirlas? ¿Cuándo o en qué momento será la mejor opción para hacerlo? Estas preguntas las van a realizar de acuerdo a esta información que hemos leído. Contesta las preguntas. Si Margarito le respondiera, podría asegurarse de que su mensaje contuviera los elementos más importantes. Busca las respuestas en el texto anterior. Igual, estas preguntas se contestan con la información anterior. ¿A quién debemos cuidar en una diarrea? ¿Qué síntomas tiene la persona enferma? ¿Cómo curar la diarrea? ¿Cómo prevenir la diarrea? ¿Qué hacer cuando la diarrea dura más de 3 días? ¿Cuántos y cuáles son los síntomas que te permitirán decidir llevar a un hijo o a una hija al centro de salud? Todo esto, pues bien, obviamente en lo que leímos. Siguiente. Lee la nota que doña Julia tomó durante la plática. No olvidar hervir el agua y lavar los elementos. La diarrea es peligrosa, principalmente para los niños. Si tiene calentura y el estómago inflado, hay que llevar al niño a la clínica más cercana. Preparar el suero oral para evitar la deshidratación. Compara la nota de la señora Julia con la de Margarita y reflexiona. ¿Qué aspectos son comunes en ambas notas? ¿Qué otro elemento tomarías en cuenta para complementar la nota de la señora Julia? ¿Crees que el hecho de tener presente el número de las cosas que debe hacerse ante una diarrea facilita para poder recortar cada una? ¿Por qué crees que Margarita y la señora Julia utilizaron las notas en la plática? ¿En qué actividades que realizas utilizarías una nota para planear o recordar elementos o datos relevantes? Todas estas preguntas están enfocadas a lo que vimos anteriormente. Recuerda, la nota es un tipo de texto que cumple diversas funciones. Las más comunes son escribir una observación o comentario acerca de algún escrito. Apunte algunas cosas para que no se olviden. Dejar un mensaje, reseñar un hecho o acontecimiento, entre otras. La diferencia principal entre esta y el recado es que la nota es un escrito para uno mismo, mientras que el recado es un escrito para alguien más. Lee la siguiente situación. Un cerrajero debe cerrar su negocio por un rato para ir a quitar una chapa en una casa cercana. El cerrajero calcula regresar en 20 minutos, pero tiene miedo de que otros clientes lleguen al negocio y al verlo cerrado se vayan. Por eso quiere poner una nota avisando que regresará pronto. Las preguntas que tienen que hacer en un cuaderno aparte es: ¿qué es importante comunicar? ¿Qué datos son importantes? ¿Quién escribe y a quién se dirige su escrito? De acuerdo a este pequeño texto que acabamos de leer. Dice, escribe la nota de la situación anterior. De hecho, aquí la pueden escribir la nota aquí mismo. Contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la nota anterior y los recados que se encuentran en la actividad 2? Esta nota que tú hiciste la vas a ver con las notas anteriores
para sacar alguna diferencia. De la actividad número 2, es decir, más para atrás. Lee la siguiente reseña bibliográfica. La dulcería mexicana ofrece un recorrido por la geografía de México siguiendo la ruta de los dulces regionales. Presenta los antecedentes del entorno físico y la manera de elaborar y presentar lo que los expertos han llamado la dulce artesanía del paladar. Contesta, ¿qué información contiene la señal anterior? ¿Por qué crees que se seleccionó la frase la dulce artesanía del paladar? Revisa una revista y un periódico y busca alguna reseña, léela y reflexiona. ¿Qué información contiene? ¿Cuáles son las frases que utilizan para invadir al público a la visita? Compra o consulta de lo que ahí se habla. Entonces aquí tienen que ver un periódico, una revista, leerla y sacar cierta información de algún tema. Recomendaciones para mejorar la escritura. Nos dice que es una consulta de tu manual de reflexión lingüística y realiza las actividades correspondientes al tema 2 del apartado 1. El uso de las mayúsculas. Dice, la letra mayúscula tiene un uso más restringido que las letras minúsculas. En general no se escriben enteramente en mayúsculas los textos extensos, palabras o frases completas, sino solo en algunos casos. Anuncios publicitarios. Siglas, números romanos, encabezado de diario, etc. Algunas propuestas para resolver las actividades son leer los propósitos de las actividades en el manual de reflexión lingüística. Ten a mano tu libro de adulto porque las actividades te solicitan los textos que ya estés aquí. Si es posible, intercambia respuestas con otras personas o coméntalas con tu asesor o asesora para que puedan enriquecer tus actividades con algunos compañeros. Tema 3. Las imágenes y las escrituras. Bueno, vamos con la actividad. Dice, reflexiona. ¿Has escuchado la frase, una imagen vale que mis palabras? Nos dice que observemos la imagen y hay que contestar. Revisa e imagina. Estas preguntas preferentemente se hacen en un cuaderno aparte. ¿Qué sentiste al ver la imagen anterior? Y pues aquí ponen lo que crean conveniente. ¿Quiénes son los personajes principales? En el texto viene. ¿En qué lugar se encuentran? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Qué dificultades puede encontrar para llegar a su destino? Si estuvieses ahí, ¿qué papel jugarías? ¿Crees que la imaginación corresponde a una situación real o el producto de la imaginación? ¿En qué detalles fundamenta la opinión? Todas estas preguntas en su cuaderno las pueden responder. Tenemos otra imagen y dice, escribe una historia que refleje lo que imaginaste al observar la imagen anterior. En base a esta fotografía, ustedes van a escribir aquí un texto. Reflexiona, si bien las imágenes dicen más que mis palabras, también son fuentes de inspiración para escribir más de 1000 historias. Tenemos los logotipos y acá tenemos el nombre de las instituciones. Entonces lo único que tenemos que hacer pues es obviamente unir quién le toca a cada quien. Reflexiona, ¿qué son? ¿Para qué se utilizan y en dónde se usan? Se refiere a estas imágenes. Igual lo puedes poner en el cuaderno. Contesta la pregunta, ¿conoce el significado de cada una de las siglas? Si lo conocen le ponen que sí, si no pues le ponen que no. Escribe el significado de cada una de las siguientes reglas, es decir, los grupos de letras o símbolos que distinguen el nombre de una institución o empresa. Y pues ya aquí ponen obviamente su pequeño testimonio. Reflexiona, ¿de dónde provienen los significados de las siglas? Pues ahí sería bueno saber por qué todo tiene siglas de alguna manera. ¿Cómo se forman? ¿Y cuáles son las ventajas de aprovechar estos recursos de la escritura? Lee las siguientes situaciones y responde. Víctor recibió una paquetería de 2 sobres diferentes. Él necesita urgentemente un documento que habla de su salud. ¿Cuál de los 2 sobres contiene ese documento? Ya ponen el 1 o el 2. María consiguió un trabajo en la Secretaría de Comunicación y Transportes. Cuando llega a la casa que le indicaron con el domicilio se encontró con 3 edificios iguales. ¿Qué tiene de reglas distintas? ¿Cuál es el que debe entrar María? Contesta las siguientes preguntas. ¿Para qué sirvieron los logotipos en los casos anteriores? Es decir, ¿para qué sirven los logotipos? ¿Qué otros logotipos conoces? Pone su respuesta. ¿En qué otra situación consideras que son útiles los logotipos? Y pones en qué otra disciplina o otra actividad pues son útiles los logotipos.
Y se recuerda, las siglas nos sirven a identificar instituciones, partidos, comisiones, etc., por medio de letras que provienen de las iniciales del nombre completo o bien de otras letras. Al conocerlas se nos facilita su reconocimiento en documentos, lugares, edificios, etc. Dice, reflexiona. ¿Por qué crees que las siglas son muy utilizadas para todas las personas? Pone su respuesta. ¿Cuáles son las siglas que hasta ahora has visto? ¿Se utilizan en tu comunidad? ¿Qué otras siglas conoces o están en tu comunidad? ¿Y qué significa? ¿Y cuál es el significado? Y ya ponen ahí un ejemplo, ¿no? Dice, escribe la sigla de las siguientes instituciones. Aquí lo que tienen que poner son las siglas, muy parecido al trabajo anterior. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, como se dice de forma más reducida, lo ponen. Instituto de Seguridad y Servicios Social para los Trabajadores del Estado, Secretaría de Sindicato Público, Secretaría de Gobernación y Comisión Nacional de los Derechos. Muy bien, de los derechos humanos. Y ya ponen aquí cómo son las siglas. La siguiente actividad, ¿qué dice aquí? Relaciona con una línea las imágenes con el significado que tienen en la vida cotidiana. A tu derecha hay algunas imágenes que tienen diferentes símbolos. Entonces, ya después de que ustedes identifiquen cada uno de estos símbolos, del lado izquierdo va a venir qué significa. Y ustedes van a, con una línea, lo van a trazar. Y bueno, vamos a dejarla hasta ahí, hasta la página 70. Quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a este módulo, en este caso, que vamos a escribir. Próximamente vamos a abrir el módulo de contabilidad de costos para aquellos que estén interesados en la contabilidad de costos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima clase. Muchísimas gracias y hasta luego.